A ver, otra vez, toma dos. ¿Está grabando? Ahora sí, ya. Prospecto de San Marcos del reciente examen. Eliminaron hipérbole, eliminaron epíteto, eliminaron la Divina Comedia de Dante Alighieri, sí, esa que tanto te mataste aprendiendo. Eliminaron en España Garcilaso de la Vega, eliminaron Lazarillo de Tormes, eliminaron Gustavo Adolfo Bécquer, en Hispanoamérica todo sigue igual, no colocaron a Rómulo Gallegos, eliminaron Ollantay, eliminaron Inca Garcilaso, eliminaron Guamán Poma, eliminaron Mariano Melgar, eliminaron José Santos Chocano, eliminaron Blanca Varela y eliminaron Edgardo Rivera Martínez. Eso es en cuanto a temas eliminados del prospecto. En cuanto a temas incorporados al prospecto, incorporaron la Ilíada e incorporaron La ciudad y los perros, que en el último examen no estaba, ¿cierto? Claro, eliminaron todo lo que sabías, perfecto, ya está. Entonces estamos preparados para empezar. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, claro, hicimos Ilíada, lo que nosotros vamos a hacer es seguir avanzando, pero igual siempre le vamos a dar énfasis a los temas que vienen. Según el temario, hoy nos toca trabajar romanticismo europeo, y romanticismo es un capítulo que sí está dentro del nuevo temario. Vamos a plantear primero el panorama de edad contemporánea y vamos a ahondar el capítulo que nos corresponde. ¿Te parece? Ya está. Empezamos entonces. A ver, señores, les cuento rápidamente. Nosotros hemos hablado hasta la edad moderna la semana pasada. La semana pasada hablamos un poquito de Shakespeare, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bécquer no, Bécquer es romanticismo español. Acá vamos a hablar del universal nada más. Bécquer se estudia en España. Ahora, si hablamos nosotros acerca del romanticismo, ese es el capítulo de hoy, tenemos que ubicarnos en una época. Y esta época se llama edad contemporánea. ¿Listo? Hablemos acerca de la edad contemporánea. ¿Qué debemos saber acerca de la edad contemporánea? En el prospecto de San Marcos, al romanticismo y al realismo le llaman literatura moderna y al vanguardismo le llaman literatura contemporánea. Pero eso es en cuanto a forma de llamar, ¿no? Porque lo último es lo contemporáneo. Sin embargo, la edad moderna termina en 1789 y el romanticismo aparece después. Es decir, si te basas en las edades de la historia, el romanticismo ya es edad contemporánea, porque la edad contemporánea, repito, comienza en 1789 y se prolonga hasta nuestros días. Hablemos entonces de la edad contemporánea. La edad contemporánea va a tener una línea de tiempo. A ver, recordemos algo. ¿Qué había antes de la edad contemporánea? Este panorama te va a servir para entender todo esto. Antes de la edad contemporánea, había una corriente literaria que termina la edad moderna. Una corriente literaria, precisamente, que se va a caracterizar por qué. Mira, aquí, antes de la edad contemporánea, tenemos el neoclasicismo. Esto no es edad contemporánea, es finales de la edad moderna. Hay que entenderlo. Si hablamos del neoclasicismo, este va a desarrollarse sobre todo en el siglo XVIII. Este neoclasicismo va a ir de la mano con una corriente filosófica. Pienso, luego existo. El racionalismo. Este neoclasicismo va a ir de la mano con la ilustración. Este neoclasicismo se desarrolla en la época en que se le pone fin al orden feudal y nace formalmente el capitalismo. Es en esta época en donde vamos a tener el apego a la filosofía, el apego a la razón, y es aquí donde nace la literatura neoclásica. Esta literatura neoclásica se va a caracterizar ¿por qué? Porque la literatura neoclásica tiene un fin didáctico, un fin educativo, y la literatura neoclásica tiene un fin moral. ¿Qué caracteriza el neoclasicismo? El neoclasicismo es una literatura llena de reglas, donde todo es la razón, la razón, la razón. Y en esta etapa llena de reglas,
Lo que predomina es lo real. Olvídate de la fantasía. Esto es neoclasicismo. ¿Y cuál es la meta? La meta aquí es imitar a los clásicos. Vamos a tener una profunda imitación a los griegos y a los romanos. Todo esto es el neoclasicismo. ¿Cuál es el sueño? Si yo le coloco muchas reglas al hombre, el hombre se convierte en un ser racional. Y si el hombre se convierte en un ser racional, el hombre se convierte en un hombre bueno. El sueño es crear al hombre honesto. ¿Qué es el hombre honesto? En el siglo XVIII, el hombre honesto es precisamente el hombre que no necesitas vigilarlo para que se comporte bien. Es el hombre que se comporta de acuerdo precisamente a las circunstancias. Eso es el sueño, ese es el ideal, esa es la meta. Por eso se le coloca tantas reglas, por eso se le educa tanto. Recuerda que una de las metas de la Revolución Francesa, porque acuérdate que esto inicia acá, una de las metas de la Revolución Francesa es liberar al pueblo. Pero hay un detalle. Si acabamos con la monarquía, viene una etapa democrática, ¿cierto? Esto tiene un problema. ¿Cuál es? El punto débil de la democracia es también su punto más fuerte, el pueblo. ¿Cómo que el pueblo? Si el pueblo no es educado, no es preparado, no es formado, entonces la democracia va a entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque en la democracia una persona, un voto. Y el voto de una persona que se preocupa por ser buena, por hacer las cosas bien, pesa exactamente lo mismo que el voto de una persona que no acaba la escuela, que no le interesa el estudio y que simplemente busca aprovecharse de los demás. ¿Entiendes la idea? Entonces, ¿el gran problema cuál es? El gran problema es que en una democracia, y esta es una frase que predomina hoy en día, todo pueblo tiene el mandatario que se merece. ¿Y eso a qué se debe? A la preparación, a la formación y a la integración del pueblo. ¿Te das cuenta? Ahí va. No es tanto lo del pasado que mencionas, porque eso de conocer el pasado es importante, pero el pasadismo va a ser más romántico, que lo vamos a hablar ahora, sino es más bien la idea del neoclasicismo de formar, estudia, como en tu caso, pues no, tú estás estudiando para salir adelante. Esa es al menos tu meta. Eso es lo que vamos a tener nosotros por aquí. ¿Se entiende la idea? Entonces, el neoclasicismo es la corriente literaria que exalta la razón, que exalta el juicio, que exalta lo didáctico, lo moral, y el neoclasicismo va a terminar cuando nazca ¿qué? El romanticismo. Entonces los románticos, dime qué van a gritar. Los románticos van a gritar libertad. ¿Se entiende la idea? Los románticos van a gritar libertad. Vamos a oponernos a todo esto. Hablemos de romanticismo entonces, pequeño. Te cuento. La literatura contemporánea va a tener al menos tres momentos. ¿Listo? El primer momento se va a llamar romanticismo. El segundo momento se va a llamar realismo. Hay un momento intermedio que lo voy a mencionar brevemente porque te interesa para Rubén Darío. Y el último momento, la última etapa, se va a denominar vanguardismo. Esos son formalmente los tres momentos de la edad contemporánea. Entonces, vamos a analizarlos como se debe. Según el sílabo, hoy nos toca hablar de romanticismo. Pero como tú sabes, yo le tengo algo de miedo a ese sílabo, porque así como avanza, también salta, y quizá la próxima semana me salga vanguardismo y adiós Dostoyevsky, ¿no? Entonces, igual te hago el panorama ahora, y obviamente tú sabes que si en algún momento salta un tema, yo igual te lo explico, así que tú no te preocupes por eso, ¿ya? Ya lo tenemos.
A ver, vamos a ver. Igual no te preocupes, tú sabes que yo no me traigo nada. Lo que pasa es que el material de este ciclo ya está hecho. El material no lo hago yo. Yo soy el profe nuevo, acuérdate. Vamos a ver. Entonces, yo soy el nuevo de esta red. Ya, vamos a ver. Te cuento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, 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 atento. Nosotros nos adaptamos y nos preparamos. Yo sé que tú todo lo que hemos visto lo has aprendido. Y todo lo que hemos visto han sido temas de examen y hemos procurado siempre no saltar. Por ejemplo, hasta hablamos de la Divina Comedia y ya nos quitaron la Divina Comedia, ¿cierto? La semana pasada hablamos de la Divina Comedia y ya nos la quitamos. Pero al menos ya la sabes. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que tú no postulas en octubre. Si postulas, genial. Pero si tú postulas en marzo, ten cuidado. Porque en marzo pueden volver todos los temas. No te confíes. En marzo, tranquilamente, porque si te das cuenta, el prospecto va, viene, va, viene. Así que tú no te puedes confiar. ¿Listo? Tú tienes que aprenderlo todo. No, tú no puedes descartar temas, porque San Marcos cambia demasiado. ¿Listo? Eso sí, van a ser 5 alternativas, es mucho más fácil, te conviene. Vamos a ver. Si hablamos nosotros acerca de la literatura contemporánea, atento a esto, por favor, atento a la jugada. El primer momento de la literatura contemporánea se llama romanticismo. ¿Qué es eso? El romanticismo es una literatura que nace a finales del siglo XVIII y se prolonga hasta mediados del siglo XIX. Eso es romanticismo. ¿Estamos bien? Segundo punto, tenemos el realismo. El realismo es una literatura que nace específicamente en el siglo XIX. Ya está. Y el último momento que tenemos es el vanguardismo. Y con el vanguardismo tenemos siglo XX. Ahí lo tenemos. Tenemos romanticismo, tenemos realismo y tenemos vanguardismo. Si hablamos nosotros acerca del romanticismo, en el romanticismo vamos a tener aquí una literatura que nace en Alemania. El romanticismo se opone al neoclasicismo. Entonces, en el romanticismo, si te preguntan cuál es su base filosófica, la filosofía alemana del siglo XIX. ¿Cómo se llama eso? Idealismo. Si hablamos, ¿qué dicen los románticos? Hay románticos en Francia, pero nace en Alemania. Acuérdate que en Alemania vamos a tener la filosofía de Manuel Kant, y la filosofía de Manuel Kant es la que va a influenciar en el origen del romanticismo. Por eso el romanticismo es alemán. Luego llega a Francia. ¿Listo? Ahora, si hablamos nosotros acerca de esto, el romanticismo se caracteriza, primero, por el predominio, así le vas a llamar, predominio de los sentimientos. El ser humano no es un ser racional. El ser humano es un ser sentimental. ¿Qué significa eso? Tú podrás tener la razón, podrás tener todo el conocimiento, pero si tu ánimo está fatal, pero si tu estado de ánimo te atormenta, entonces de nada sirve. Por ejemplo, si el ser humano es un ser racional, la razón es la que te lleva a todo. Pero si consideramos como los románticos que el ser humano es un ser sentimental, el sentimiento es más poderoso. Podrás tener la solución a todo, podrás tener la dicha a todo, podrás tener el camino de todo, podrás tener, por ejemplo, la preparación para un cómputo general, pero si tu estado de ánimo no está bien, todo cae. Para los románticos, el ser humano es un ser predominantemente sentimental porque es el estado de ánimo el que lo marca demasiado. El ser humano es un ser anímico. Y si hoy amaneciste fatal, hoy el mundo está fatal. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende la idea? ¿Está fácil hasta acá? Sí, 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 sí. Perfecto, no sufras. Ahora, acá vamos a tener el exotismo. ¿Qué es exotismo? Lo raro, lo ajeno, lo diferente, lo fuera de lo común. Acá nosotros vamos a tener la exaltación del yo. Al romántico le encanta la primera persona. Yo y yo. Acá vamos a tener sí marcha. Eso lo vamos a ver al final. Lo vamos a ver al final porque eso es más español, pero sí también.
Acá vamos a tener el individualismo. ¿Con quién te encanta estar? Conmigo. ¿A quién te encanta escuchar? A mí mismo. ¿Quién es tu mejor amigo? Yo mismo. ¿A quién admiras? A mí. Eso es individualismo, encerrarte en el yo, encerrarte en el yo. Es aquí, precisamente, que la literatura romántica se va a caracterizar por la subjetividad. Ahora, otros rasgos del romántico. El romántico le encanta el pasado, claro que sí, pasadísimo. Es más, los románticos admiraban mucho la Edad Media. Esta es la época romántica que más se recuerda. Siguiente, el romántico va a sentir un enorme gusto por la naturaleza. Ama el paisaje, ama la naturaleza. Y el romántico le encanta lo irracional. Por eso es que al romántico le gusta lo que decías hace un momento, lo sobrenatural. Pero tienes que entender algo. Los románticos son varios y no todos los románticos son iguales. Algunos románticos tienden más a lo sobrenatural, otros románticos tienden más a lo afectivo, otros románticos tienden más a lo histórico, ¿te das cuenta? Todo depende del tipo de romanticismo que termines leyendo. No todos los románticos son iguales. ¿Listo? Ahora, vamos a verlos en breve. Pero, ¿y quiénes son esos otros dos? Te los cuento brevemente. Si hablamos nosotros del realismo, el realismo es una literatura que también tiene una base. La base del realismo se va a llamar positivismo. ¿En qué consiste el positivismo? El positivismo consiste en el predominio de la ciencia. Vamos a hablar de la ciencia objetiva, las ciencias naturales. Aquí, con el realismo, nosotros lo que vamos a tener es una literatura llena de objetividad. Por eso es que el narrador predilecto para la literatura realista es un narrador omnisciente. La tercera persona gramatical. Otro detalle, ¿qué caracteriza principalmente al realismo? Para San Marcos el realismo consiste en la descripción detallada, así le vas a llamar, descripción detallada de la realidad. Vamos a describir la realidad con lujo de detalles. Ese es otro detalle importante. ¿Qué más tenemos aquí en esta etapa? En esta etapa vamos a tener nosotros también la verosimilitud, pero no en el sentido neoclásico. ¿Cuál es la diferencia? En el neoclasicismo la verosimilitud es no fantasía. No fantasía, no alucines, mejor dicho. En cambio, en el realismo, la verosimilitud es la imagen fidedigna de la realidad. Voy a hablar de la realidad tal y como es, con sus problemas, con sus ascos, con sus frustraciones. Eso es precisamente imagen fidedigna de la realidad, ¿correcto? Ya lo tenemos otro punto importante, tenemos otra idea fundamental. ¿Qué más necesitamos? Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Dentro del realismo, nosotros lo que vamos a tener es un profundo análisis social. La literatura realista va a analizar la sociedad y vamos a abandonar la idealización, o sea, no me idealices el mundo, no me muestres el mundo como quieres que sea, sino como es. Y el pasadismo. Podríamos decir algo, en el realismo, el escritor vive, imagen verosímil, imagen fidedigna. El escritor vive, en el realismo el escritor vive de la literatura. ¿Qué significa que el escritor vive de la literatura? Que el escritor intenta ganar dinero con la literatura. Y como el escritor intenta ganar dinero con la literatura, el escritor va a hablar
de lo que vende. Por eso deja de soñar y deja de vivir en el pasado. Abandonar el pasadismo me refería. Dejar de vivir en el pasado. Hablemos del presente. Y al hablar del presente, entonces nace una literatura que vende. Por eso es que en el realismo vamos a tener la literatura de folletín. ¿Qué es la literatura de folletín? Lo que vamos a tener es que las obras literarias se van a publicar en periódicos. Y como las obras literarias se van a publicar en periódicos, van a difundirse van a difundirse rápidamente. Ese es el problema. Entonces, imagina lo siguiente. Yo no voy a publicar novela. Cada semana en el periódico se va a publicar un capítulo de mi libro. Si cada semana en el periódico se publica un capítulo de mi libro, ¿qué pasa si el libro no vende? ¿Qué pasa si no se venden suficientes obras? Obviamente, si no se venden suficientes obras, el libro se cancela. Listo, mátalos a todos y acabó. Pero ¿qué pasa si se vende bastante? Ah, si se vende bastante, entonces continúala, hazla larga, hazla larga. Una nueva temporada, claro. Y eso pasó con Dostoyevsky. Dostoyevsky acabó el libro y la gente quería más. Y Dostoyevsky tuvo que darles más. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a pasar. Ahí tenemos el realismo. Ahora, antes del vanguardismo, vamos a tener algo. Primero, acuérdate, aquí la Revolución Francesa influencia en el romanticismo, ¿cierto? Aquí la revolución, lo voy a poner por acá, la revolución industrial, las máquinas, la burguesía, el proletariado, influencia en el realismo. Ya está. Pero entre realismo y vanguardismo hay un pequeño momento que lo voy a mencionar nada más, porque cuando hablemos de modernismo de Rubén Darío, ahí tengo que saber esto. Y es más, contigo ya hablamos de modernismo, así que quizás lo recuerdes. Aquí aparece en Francia el parnasianismo. Y con el parnasianismo nosotros vamos a tener a Charles Baudelaire. ¿Te acuerdas el del spleen? El del albatros. Él aparece acá. Es una pequeña escuela francesa que pregona el arte por el arte. Persiana será. Persiana americana, es una canción de Soda Stereo. Ya, vamos, a ver, escucha. Sí, es un temazo, pero no es parte del tema, pues escucha. Ahora, si hablamos nosotros de parnasianismo es el arte por el arte. ¿Dónde está la novedad del parnasianismo? El poeta insensible. ¿Qué cosa es el parnasianismo? El poeta que no le importa si el mundo se cae a pedazos. Él sigue cantando. Eso es parnasianismo, poeta insensible o arte por el arte. Acuérdate que con Baudelaire nace el tema del albatros, el poeta como el ave preciosa que en el cielo es bella y en la tierra es torpe. Con Baudelaire, por primera vez en la literatura, nace el tema de la depresión, la tristeza, la melancolía. Y esto va a llegar a una cima cuando lleguemos a hablar del simbolismo. Y cuando hablemos acerca del simbolismo, nosotros aquí vamos a tener a los poetas bandidos. ¿Qué es el simbolismo? Musicalidad. ¿Qué es el simbolismo? Sugerencia, exótico. La poesía no dice, tan solo sugiere. Diferencia entre decir y sugerir, emplear metáforas. Y esto marca el fin del siglo XIX. Por eso cuando llegue el vanguardismo, este vanguardismo va a ser radical. Y el mundo, de verdad, se cae a pedazos. Aparecen las guerras mundiales, aparecen las crisis económicas, sociales. Todo esto va a influenciar
en el vanguardismo. Una visión integral del hombre. Y es así que nace la última etapa, sí, poetas marinos, la última etapa del siglo XX. ¿Qué es el vanguardismo? Recuerda lo siguiente. El romanticismo se opone a lo neoclásico. El realismo se opone a lo romántico. En cambio, el vanguardismo se opone a todos. El vanguardismo se opone a todo lo anterior. El vanguardismo se opone a todo lo pasado, no solo al realismo. ¿Y eso cómo se llama? Vamos a llamarle afán iconoclasta. ¿Qué es eso? Por ejemplo, lo iconoclasta tiene que ver con la destrucción de las imágenes religiosas o las imágenes de los dioses. Ser vanguardista es matar a tus dioses. Y cuando yo digo matar a tus dioses, es matar a todo lo que hubo antes de ti. Matar a todo lo pasado. Tú no puedes crecer en la sombra del pasado. Por eso es que una característica del vanguardismo es la oposición al pasado. ¿Y eso a qué lo lleva? Claro que sí, al afán de originalidad. Excelente. El vanguardismo va a trabajar al hombre, pero en sociedad, una dimensión social del hombre. Estudiaremos al hombre en sociedad. Y es aquí, en esta etapa, en donde lo que vamos a tener nosotros son diversas técnicas, diversos aportes, dependiendo de aquello que vas a decir. Por ejemplo, ¿qué es vanguardia en poesía? Si hablamos de poesía, olvídate de la métrica, olvídate de la rima. La vanguardia es el verso libre. Ese es un primer rasgo de la vanguardia. Olvídate de la métrica, olvídate de la rima, deja que las palabras fluyan. Si hablamos de poesía, la vanguardia es abolición del yo. Deja de contarme tu vida, yo, y deja que las palabras salgan. ¿Qué es vanguardia? Vanguardia es dimensión espacial. ¿A qué se refiere con dimensión espacial? En el vanguardismo, dimensión espacial tiene que ver con el caligrama, dibujar con las letras. ¿Qué es vanguardia en poesía? La vanguardia en poesía es la presencia de metáforas insólitas. Le llamamos metáfora insólita a aquellas metáforas que rompen la razón, que caen sobre todo en el surrealismo. Eso es en poesía. Si hablamos de vanguardia en narrativa, solo para recordar, la vanguardia narrativa es aquella que tiene varios narradores. Es la vanguardia que desarrolla la multiplicidad de voces. La vanguardia en narrativa es aquella que va a tener, en este caso, el desorden lógico y cronológico. Es decir, la vanguardia va a romper el tiempo, va a quebrar las obras. Y acá van a aparecer técnicas como el flashback, debes recordar, lo vimos en la nueva narrativa. Flashback era el retroceso temporal, era la mirada hacia el pasado. Acá vamos a tener, por ejemplo, el in media res. In media res es cuando una obra comienza en medio del conflicto, en medio de un problema. Aquí, por ejemplo, vamos a tener nosotros la técnica del iceberg. El iceberg es la técnica del dato escondido, la recordarás, cuando omites información dentro del libro, y cuando cuentas varias historias a la vez, alternancia. Y por último, aquí nosotros vamos a tener el libre fluir de la conciencia. Y a eso le llamamos el monólogo interior. Y con eso tenemos todo. Si se revela o no depende del autor. Obviamente hay un dato escondido que se revela y hay un dato escondido que no se revela. Hay un dato escondido por omisión, ese no se revela, y hay un dato escondido por hiperbatón, ese se revela al final.
fluir de la conciencia. El monólogo interior es el libre fluir de la conciencia del personaje. Las ideas fluyen por su cabeza. Eso es un monólogo interior. Ya está. Listo. Y con esto tenemos el panorama. Alternancia son las historias paralelas. Cuando yo cuento más de una historia al mismo tiempo. Lo vimos cuando hablamos del boom hispanoamericano y hablamos de Vargas Llosa. Ahí lo tienes. Y con eso tienes todo el panorama de literatura contemporánea. Ya hasta aquí lo que tenemos que ver. Ahora, tu material te pide que te centres en este punto, el romanticismo, que analicemos la generación romántica, las tendencias románticas y que veamos sobre todo cuál es la obra que pide el examen de admisión. Según el prospecto, Las cuitas del joven Werther. Aquí el prospecto te va a pedir Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky y aquí el prospecto te va a pedir La metamorfosis de Franz Kafka. Ya tienes entonces la visión global. ¿Se entiende? Cuéntame. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Háblame. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos a tomarle foto a esto y pasamos al capítulo que nos corresponde, que es el primer punto. ¿Ya? Yo le tomo. A ver, dame un segundito. Vamos a centrarlo bien. Ahí está. Ya, yo se la mando a Rick. Ah, ya, sí, hora de ver que cayó en la friendzone. Si no le digas que Piero está tranquilo. Ya, vamos. A ver, tenemos que conversar entonces acerca de los románticos europeos. Como te habrás dado cuenta, porque ya hemos estudiado en varios momentos, como te habrás dado cuenta, nosotros en literatura vamos a ver varios romanticismos. Y estos romanticismos que vamos a ver van a tener cada uno una tendencia particular. Por ejemplo, cuando hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer va a caracterizarse porque le gusta lo sobrenatural. Cuando hablamos, por ejemplo, de Palma, le gusta lo histórico, es completamente distinto. ¿Te das cuenta? A ver, no, el libro no fue prohibido. Bueno, aumento de suicidio en la época. Hubo un grupo de suicidas, sí, pero no es que haya aumentado la tasa de suicidio, no fueron tantos, pero lo que sí hizo este libro es que nazca un nuevo tema, el suicidio por amor, que no era algo recurrente porque la sociedad era muy racionalista. Si tú analizas, Romeo y Julieta no se mataron por amor. Romeo y Julieta no se suicidaron por amor, para nada. Romeo y Julieta se mataron para amarse, no por amor. ¿Qué significa? Ahora está mojado. ¿Están secos todos? Allá, bueno, agarro esto. Allá, perfecto. ¿Qué significa matarse para amarse? Es decir, Romeo y Julieta se mataron pensando encontrarse en la otra vida. En cambio, acá es como ella no me ama, yo me quito la vida. ¿Te das cuenta? No es lo mismo que Romeo y Julieta. Entonces, el suicidio por amor era algo ilógico. Como la época es tan racionalista, como el mundo es tan racionalista, sucede algo, pues, ¿no? Ya que el mundo es tan racional, suena absurdo quitarse la vida porque alguien no siente lo mismo por ti. Suena bastante absurdo. Imagina algo así. Imagina que un compañero o amigo tuyo se quita la vida porque se le acabó la tinta al lapicero. No, pues, ¿cómo va a ser eso? Algo así sonaba el matarse por amor en el siglo XVIII. Pero qué absurdo. Pero, oye, puede coger otro lapicero, puede enamorarse de otra persona, ¿cierto? Un racionalista ve como algo completamente ilógico el matarse por amor. No, después del romanticismo sigue el realismo, Cari, el realismo. El modernismo es algo que nace a finales del siglo XIX, después del realismo incluso. ¿Ya? Ahora sí, listo, no lo maltrates a Piero. Ya tanto lo maltratas que ya cambió de nombre. Ya ves. Bueno, ya. Ahora, escúchame. Vamos rápidamente. Si hablamos nosotros acerca de esto, ¿qué tenemos que plantear? Multipiero. Ya. Vamos a hablar entonces acerca de los románticos europeos. ¿Qué cosa es lo que nos pide el examen de admisión?
comenzamos. Dentro del romanticismo, recordemos algo que acabo de decir, el romanticismo nace en Alemania, no en España, y el romanticismo nace a finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primer punto. La filosofía que va a marcar la historia romántica es la filosofía alemana. Y entonces llegó a España, perdón, llegó a Alemania la filosofía. Y acá, si hablamos de Alemania, vamos a tener el idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que va a analizar mucho la situación, la realidad y sobre todo el concepto, la libertad. Ya se había hablado acerca de la libertad. Por ejemplo, años antes, Isaac Newton decía que el hombre no era un ser libre, porque la primera fuerza que le arrebataba la libertad se llamaba gravedad. El hombre puede querer elevarse, pero el hombre no puede. ¿Por qué? Porque la gravedad le quita la libertad. Ese es un gran problema, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a analizar. ¿Qué significa realmente ser libre? Libertad es hacer lo que yo quiera, no, dicen algunos. Eso es libertinaje, me lo enseñaron en el colegio. Vamos a analizarlo. Si nos basamos en Emmanuel Kant, Kant también va a analizar el concepto de libertad. Y Kant va a tener un par de textos, si los recordarás. Crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. ¿Cierto? Sí, finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. Bueno, te decía, en crítica de la razón pura y en crítica de la razón práctica vamos a tener un análisis sobre qué. La razón práctica para Emmanuel Kant es la moral. ¿En qué consiste eso? Que libertad es hacer lo que yo quiera siempre y cuando emplee la razón práctica. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo quiero hacer algo, hazlo. Pero obviamente mi razón práctica es la que me dice si eso está bien o no está bien. Un ejemplo, yo veo algo que me gusta, me quiero apropiar de ello, me lo quiero quedar, sí, pero mi razón práctica me dice que eso está mal. Pero igual yo lo hago, genial, hazlo, pero ya tu razón ya te dijo cuáles van a ser las consecuencias. Y si estás dispuesto a asumirla, hazlo. No, mejor no, me ahorro problemas. Ah, ¿qué significa? Para Kant no es que la ley limite al hombre. Para Kant no es que el hombre limite al hombre. El único límite que posee el hombre es uno mismo. Si tú obedeces la ley, no es porque le tengas miedo a la condena. Si tú obedeces la ley, gracias, no es porque la sociedad te quite la libertad o no es porque el Estado te quite tu libertad. Si tú obedeces las reglas, es porque prefieres ahorrarte el conflicto de romperlas, porque tú ya sabes cuál es la consecuencia. Entonces, en el caso de Emmanuel Kant, tu razón práctica o tu moral es su único límite. ¿Qué significa esto? El romántico es un hombre libre y la única fuerza que puede impedir esta libertad es uno mismo, ¿correcto? Uno mismo. No estoy diciendo eso, pero lo que me refiero es que el hombre es su propio límite. No es como en el neoclasicismo que vivía siguiendo reglas. Acá te cansas de las reglas y tu único límite eres tú mismo. Acuérdate que todo romántico exalta la libertad. Ahora, un detalle, ¿eso qué significa? ¿Que el romanticismo es amor? No necesariamente. La palabra más importante para el romanticismo no es el amor, es la libertad. La libertad es el rasgo fundamental. Hablemos de romanticismo. Entonces, el romanticismo va a ser una corriente completamente opuesta, así, completamente opuesta ¿a quién? Al neoclasicismo. El romanticismo plantea una profunda oposición al ideal neoclásico. Y si tú vas a plantear una profunda oposición
al ideal neoclásico, eso significa que tus rasgos van a ser opuestos. Entonces tú vas a ser irracional, tú vas a ser sentimental, tú vas a ser inverosímil, tú vas a ser incluso sobrenatural. Esos son rasgos románticos de esta característica. Ahora, que dice, si me ponen amor en otra libertad, obvio, libertad, amor no es una característica del romanticismo, es libertad. Ahora, si hablamos nosotros de romanticismo, dentro de la literatura vamos a plantear algunas cosas. Existen tipos de romanticismo. ¿Cuáles son los tipos de romanticismo que existen? Por ejemplo, existe el romanticismo sentimental. El romanticismo sentimental es el romanticismo amoroso, claro que sí. El romanticismo sentimental es el romanticismo subjetivo. El romanticismo sentimental es el romanticismo que te va a hablar del amor, el individualismo y el sentimiento. Un ejemplo de romanticismo sentimental va a ser el de Alemania, el que vamos a ver en breve, el de Johann Wolfgang von Goethe. Precisamente el romanticismo de las cuitas del joven Werther. Ese es el romanticismo sentimental, ¿correcto? Si hablamos nosotros acerca del romanticismo, tú vas a tener, por ejemplo, un romanticismo histórico. El romanticismo histórico es el romanticismo pasadista. El romanticismo histórico es el romanticismo que vive evocando el pasado. El romanticismo histórico es el romanticismo que vive recordando. Y es el romanticismo que le encanta una época, la Edad Media. Al romanticismo histórico le encanta lo medieval. Y acá vamos a tener Inglaterra. Y en Inglaterra vamos a tener a Walter Scott. Y con Walter Scott vamos a tener a Ivanhoe. Una obra que se ambiente en la época de Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Una obra que se ambiente en las justas de caballeros. Eso es entonces lo histórico. Otro tipo de romanticismo, estos son los contextos para tu examen. El romanticismo social. El romanticismo que establece el cambio, el romanticismo que establece lucha. Si un romántico es el que quiere la libertad, un revolucionario es romántico. Una persona que lucha por hacer un cambio en la sociedad es romántico. ¿Listo? Y entonces acá, dentro de lo social, vamos a tener Francia. Y en Francia vamos a tener a Víctor Hugo. Y con Víctor Hugo vamos a tener Los Miserables, por ejemplo. La historia de Jean Valjean, a quien lo meten preso por robar un pedazo de pan. Todo esto es contexto. Y el último tipo de romanticismo que vamos a tener es el romanticismo norteamericano. Y el romanticismo norteamericano es el romanticismo gótico. Perdón, lo puse al revés. Vamos a poner acá gótico y acá norteamericano. El romanticismo gótico, su nombre lo dice, es el romanticismo oscuro, el romanticismo violento, el romanticismo que se vincula con la muerte, y en literatura es el romanticismo que también se vincula con lo policíaco. Y es acá que destaca la literatura norteamericana y la figura de Edgar Allan Poe. Y con Edgar Allan Poe, narraciones extraordinarias. Así se llama. Narraciones extraordinarias. Y es aquí, en este caso, que el romanticismo va a cambiar. ¿Por qué es gótico? A ver, te lo cuento. ¿Cómo un asesinato puede ser romántico? Eso sí hay que analizarlo. Piensa lo siguiente. Romántico no es amar. Romántico no es amor. ¿Qué es romántico? Para que lo veas de la siguiente manera. Romántico se va a caracterizar por toda persona que se opone a las reglas, se opone a la razón, se opone a la realidad. Entonces,
si el romántico es rebelde, si el romántico se opone, si el romántico va en contra de las reglas, si el romántico va en contra de la realidad, en un momento determinado, el romántico quiere hacer algo diferente. ¿Para qué? Para hacer el bien. Porque el romántico es una persona que busca hacer el bien. Pero ¿qué pasa si mi mente está distorsionada? ¿Qué pasa si mi mente está atrofiada? ¿Qué pasa si mi mente percibe la realidad de otra manera? Pensemos, no soy una persona normal, tengo vicios, soy alcohólico. Parece agua, pero no lo es. No, no. Imagínate, o soy adicto a las drogas, o soy esquizofrénico, y entonces mi percepción de la realidad varía. Si mi percepción de la realidad varía, yo puedo pensar que, por ejemplo, Piero está sufriendo mucho, mírenlo. Ese XD refleja mucha tristeza, en realidad refleja mucho dolor, está mal. Y me cae tan bien Piero, que yo no quiero permitir que sufra, yo no quiero permitir que padezca, no puede vivir esa vida. Claro, en este caso, yo lo asesinaría. ¿Para qué? Para hacerle un bien, liberarlo de su dolor. ¿Es romántico? Obvio que sí, el enfermo soy yo, pero es romántico. Mira, Ingrid dice que el XD refleja y pone XD. Ok, Piero, bien obvio, bien sano, Piero. ¿Cómo vas a hacer eso? Ya, ahora, entonces, otro detalle. Imagínate que en este salón, aparte de Piero, hay mucha tristeza y dolor por culpa de una persona que hace mucho daño. Esa persona es Wilson. Wilson es una persona maligna, es una persona violenta, es una persona dañina, es una persona improductiva para la sociedad, una persona innecesaria para esta sociedad. Y entonces, obviamente, Piero, ya pues, ya te dijeron qué significa tu XD. Y entonces, vamos a eliminar a Wilson, pero no porque nos dé pena, sino porque en realidad nos hace daño a todos. Y por el bien del mundo, vamos, como dirían los niños ratas, vamos a funarlo, vamos a asesinarlo. Eso también sería romántico. Es broma, Wilson, sabes que te aprecio. Entonces, obviamente, eso es romántico. Ah, entonces, me están mandando por interno que la Ingrid es su cruz. Ok, ya, muy bien. Ahora, a ver, te cuento. Si hablamos nosotros sobre esto, planteamos algo rápido. El romántico gótico es aquel que quiere hacer un cambio. Pero al ser un personaje atormentado, el romántico gótico en realidad va a terminar cayendo en un conflicto y va a terminar cometiendo actos atroces. ¿Se entiende la idea? ¿Qué significa esto? Que el romántico gótico quiere hacer el bien, pero su mente le hace creer que es bien cuando no lo es. A eso se refieren. Listo, no te distraigas por el chat. Ahora, una vez planteado esto, te cuento. Habla, Piero, habla, no te anuncies, profe. Eso que dijo último tiene que ver con crimen y castigo, seguro me vas a preguntar. Exacto, gracias, Piero, por notarlo. Ya ves, te ganaste un día más de vida, Piero. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el superhombre es romántico. No, profe, es realista. No, es romántico. La novela es realista, pero el personaje es romántico. La teoría del superhombre es romántica. Claro, él asesinó a la vieja usurera creyendo que iba a ser un bien. Pero, ¿por qué la novela es realista? A ver. Sí, el superhombre lo va a trabajar Nietzsche, pero ya Dostoyevsky lo había hablado, no con ese nombre, sino con esa idea. Acuérdate que Nietzsche se va a influenciar mucho de Dostoyevsky. Ahora, escúchame, un detalle importante. Eso que representa Crimen y Castigo, Raskolnikov, es romántico. La novela es realista. ¿Por qué? Porque en la novela el superhombre va a perder.
La novela es realista, ¿por qué? Porque en la novela el superhombre va a quedar aniquilado. Por eso la novela es realista. La novela es realista por el conflicto interno del personaje. Pero ese rasgo de el personaje que asesina para hacer el bien, es una idea romántica. Esa es una idea romántica. ¿Listo? Ahora sí, ya lo tenemos. Repito, esto es contexto. El único que te viene es el primero. No te compliques. Entonces, vámonos al primero. Vámonos a alemán. Un detalle importante. Si hablamos del romanticismo alemán, en el romanticismo alemán aparecen algunos rasgos que debo mencionar. Por ejemplo, para empezar, el romanticismo alemán es un movimiento, así le vas a llamar, movimiento prerromántico. ¿Y por qué es un movimiento prerromántico? Porque es lo que da origen al romanticismo. Si el sentimiento va a vencer a la razón, el sentimiento tuvo que enfrentarse a la razón en algún momento. Y ese es el movimiento prerromántico. Es acá que este movimiento prerromántico se va a recordar con el nombre de Sturm und Drang. Y que se puede interpretar como tormenta y pasión. Tormenta y tempestad. Tempestad de ímpetu. Ese es el movimiento prerromántico alemán, ¿cierto? ¿Qué consiste este movimiento prerromántico? Solo lo menciono brevemente, no es de vital importancia esta definición para tu examen, pero sí nos interesa para entender el tema. Si hablamos del movimiento prerromántico alemán, acá yo puedo interpretarlo como la lucha de dos fuerzas. Por un lado, tienes al Eros. Y por el otro, tienes al Tánatos. ¿Qué diferencia existe entre el Eros y el Tánatos? El Eros es el que popularmente se entiende como impulso de vida y el Tánatos el que se entiende como impulso de muerte. El Eros, claro, es el deseo. El Eros es el querer. El Eros es el sentimiento, es todo aquello que te da placer. En cambio, el Tánatos es la realidad. El Tánatos es el mundo tal y como es. ¿Te das cuenta? El Tánatos es lo que tienes que aceptar. Eros, lo que dijo Ingrid hace un rato, ¿no? Por las puras es, a mí me gustan todos. Tánatos, la realidad, no tiene ni un becerrito de ganado, ¿cierto? Obviamente, el Tánatos es otra cosa, anda triste porque le faltan pretendientes. Eros, lo que quisieras. Tánatos, lo que es. Ahí está la diferencia. Eros, te encantaría estar ahorita viajando por el mundo, te encantaría estar ahorita durmiendo frente al mar, te encantaría estar ahorita tomándote vacaciones. Tánatos, tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Tánatos, lo que tienes que hacer. Tánatos, alcanzar tu vacante. ¿Cierto? Claro, tu crush es un Eros. Claro que sí, tu crush es un Eros. Pero el Tánatos es que ella, tu crush, tiene novio, hijo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí viene el Tánatos, el choque entre el deseo y la realidad, entre el deseo y la realidad. Por ahí va el asunto. Si hablamos nosotros de eso, imagina que te gusta mucho una persona, pero esta persona tiene novio. Ahí está el conflicto. O te gusta mucho una persona y tú tienes novia o novio. Ahí está el conflicto, ¿te das cuenta? Ese es el conflicto Eros-Tánatos. ¿Qué se hace en esos casos? Depende si te dejas llevar por la razón o te dejas llevar por el sentimiento. Un romántico se deja llevar por el sentimiento. Por eso es que en esta etapa la solución a todo es este concepto, el valor sentimental. ¿Qué es el valor sentimental? El valor sentimental, lo voy a poner más abajo para que se vea. El valor sentimental es el valor que se atribuye a las cosas, ayúdame, antes o después de una experiencia. Piensa. El valor sentimental es el valor atribuido a las cosas después. A eso se le llama a posteriori, ¿cierto? Un valor sentimental nunca es a priori.
siempre es a posteriori, es decir, posterior a la experiencia. Eso es un valor sentimental. Un valor sentimental tiene que ver precisamente con qué. Por ejemplo, si has vivido algo con alguien, esta persona te marca tanto que te deja una huella y entonces la persona tiene un valor especial por sobre las demás. Si has vivido en alguna otra casa y has conocido lo que es una mudanza, entonces ese lugar donde vivías tiene un valor sentimental para ti. El valor sentimental, repito, es el valor que se adquiere a través de las experiencias. ¿Listo? Ahora, en este movimiento prerromántico, el autor que va a destacar ante todo esto va a ser Johann Wolfgang von Goethe. ¿Qué sabemos de Goethe? Vamos a ver. Si hablamos de Johann Goethe, tenemos que plantear algunos rasgos importantes generales de su literatura. Por ejemplo, es el cisne de Weimar, primera idea. Segundo, Johann Goethe se va a caracterizar porque él va a vivir un conflicto. Esto es algo breve que no viene mucho en examen, pero lo menciono para entender el libro. El conflicto que va a tener es que él se enamoró de una mujer llamada Charlotte Bach. ¿Y cuál es el problema? Que era la esposa de su mejor amigo. Ojo, estoy hablando del autor, no de la novela. El autor vivió un conflicto parecido al de la novela. Se enamoró de una mujer que ya estaba casada y era precisamente la esposa de su mejor amigo, Friedrich Schiller, poeta alemán también. Y entonces él se dio cuenta que era muy complicado sacar de tu cabeza a alguien que tú no habías metido en ella. Era muy complicado sacar de tu cabeza a alguien que tú no habías decidido que entre. Entonces esto no era voluntario. Y es acá donde una noticia lo marcó demasiado. ¿Qué noticia lo marcó? El suicidio de un joven. El suicidio de Wilhelm Jerusalén. ¿Por qué? Porque en las noticias se difundió que Wilhelm Jerusalén se había matado por amor. Y entonces le llamó la atención. Y como le llamó la atención en ese momento, él pensó, ¿y si esa es la salida? ¿Y si esa es la solución? ¿Y si eso es lo que tengo que hacer? Y entonces comenzó a pensar y a pensar. Y llegó a una conclusión, que quizá esa era la salida. Y entonces decide precisamente quitarse la vida. Pero antes, él no quería que lo critiquen como criticaron a ese joven. Y entonces decidió cambiar la percepción del suicida, hacer que el suicida sea visto con otros ojos, hacer que la gente genere empatía hacia el suicida. Y eso vamos a considerarlo como la novela que te viene en examen de admisión. ¿Cómo se llama esta novela? Las cuitas del joven Werther. ¿Qué cosas son cuitas? Penas. Las cuitas o penas del joven Werther. Vamos a plantear algunas cosas importantes sobre esta novela. ¿Te parece? A ver. Para un examen de admisión tú tienes que saber el fondo y tienes que saber la forma. Tenemos que analizar ambos. Entonces vamos a ver brevemente. Primero, ¿cómo es la forma del libro? ¿Cómo es el fondo del libro? Y luego vemos detalles del libro, ¿ya? Mira, lo planteamos así. Si hablamos de aspectos formales del libro, en la forma del libro nosotros vamos a tener, primero, que es una novela, un momento. Si es una novela, ¿a qué género pertenece? Para San Marcos, es género épico. Profe, pero está en primera persona y es sentimental. Sí, pero sigue siendo épico, porque todo lo que tiene el narrador para San Marcos es épico, no te olvides. Esta novela es epistolar. ¿A qué se le llama novela epistolar? Una novela que está compuesta en forma de cartas. Segunda idea. Otro detalle más. Al estar compuesta en forma de cartas, tiene un narrador. El narrador es protagonista. El que escribe las cartas en la novela va a ser, en este caso,
el mismísimo Werther. Pero hay un problema. ¿Tú crees que Werther va a escribir y me maté? No, pues Werther no va a escribir y me maté. Entonces alguien tiene que decirlo. Al final de la novela aparece un narrador omnisciente, que es el que cuenta precisamente el suicidio del protagonista. Ya está. Dime, Paula, si no es épico, ¿qué cosa puede ser? ¿Lírico? Porque refleja el mundo interior del autor, el autor interviene, está en verso, no, no es lírico. Dramático, no, porque no está compuesta en diálogos, porque no está pensada para una representación teatral, ni lírico ni dramático, porque desde el momento que tiene un narrador no es ninguna de ellas. ¿Te acuerdas? Claro, para San Marcos, muy bien, Piero, todo lo narrativo es épico. Lo que pasa es que el concepto de épico para San Marcos no es heroico. El concepto de épico para San Marcos no son batallas. El concepto de épico para San Marcos es narración de hechos y descripción de personajes. Y en las cuitas del joven Werther hay una narración de hechos y en las cuitas del joven Werther hay una descripción de personajes. Por condición, las cuitas del joven Werther, ¿qué cosa es? Es una obra épica. ¿Te das cuenta? Ahora sí, ya está. Siguiente. ¿Qué más debo saber acerca de las cuitas del joven Werther? Escúchame. Dentro de esta novela también hay un narratario. ¿Qué es narratario? Narratario es aquella persona a la que se dirige el narrador. ¿Cómo se llama? Ah, el amigo de Werther. Ese se llama Guillermo. Ya está, eso es. Ahora, si hablamos de otros aspectos como el tiempo, creo que es obvio, el tiempo en la novela es lineal, y vamos a hablar un poquito de los espacios como espacios mitad rurales, mitad citadinos, ¿cierto? Pero lo que más viene en admisión es el análisis del fondo. Si hablamos nosotros del fondo, ¿qué tenemos acá? Primer punto. Analizando el fondo de las cuitas del joven Werther, el tema fundamental es el amor vedado. ¿Qué es vedado? Entiende vedado como prohibido. En algunos casos se usa la palabra imposible, pero es que imposible no encaja bien. No es lo mismo imposible que prohibido. Imposible es lo que sientes por ella que no sabe que existes y que vive a miles de kilómetros de distancia de donde vives tú. Eso es imposible. En cambio, vedado o prohibido es lo que sientes por él, lo que sientes por ella, y ella o él siente por ti. Pero no se debe, está mal. ¿Te das cuenta? El amor vedado va de la mano con la palabra culpa. El amor vedado va de la mano con la palabra remordimiento. Ese es el amor vedado. Por eso es prohibido, no imposible. Ahora, en algunas preguntas a veces utilizan la palabra imposible, recuérdalo. Otro detalle más. Acá, otro tema importante es la sensibilidad romántica. ¿Qué es esto? La sensibilidad romántica tiene que ver con qué. El romántico es el sujeto sensible, el romántico es el sujeto emotivo, el romántico es el sujeto nostálgico. Otra idea. Siguiente, en esta novela vamos a encontrar la lucha de dos fuerzas. El espíritu romántico, escúchame bien, el espíritu romántico se va a enfrentar al espíritu burgués. Esa es otra idea importante. ¿En qué consiste esto? El burgués es el que quiere trabajar. El burgués es el que quiere producir. En cambio, el romántico es el que vive para gozar, el romántico es el que vive para la naturaleza, el romántico es el hombre que contempla. Y sobre todo un detalle, el romántico es sensible. Y sensible no es un término malo, es más, sensible no tiene que ver con delicadeza ni nada que ver. Sensible es un término
que tiene que ver con sentido. La persona sensible es la que siente más que las demás. La persona sensible es a la que le afecta más que a los demás. Si ves una injusticia, a un sensible le afecta más. Si hay un problema, a un sensible es aquel que le duele más. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto de sensibilidad. Otro rasgo que vamos a tener dentro de las preguntas sobre esta novela, la exaltación del paisaje. En esta novela el paisaje va a ser idolatrado, exaltado, elevado. Ese es otro rasgo importante que tiene esta novela, la exaltación del paisaje y de la naturaleza. Acá, en este libro, lo que vamos a tener sobre todo es que esta historia va a dar inicio al romanticismo sentimental, al romanticismo emotivo. El romanticismo sentimental nace precisamente con las cuitas del joven Werther. Ya está, ya tenemos aquí. Y obviamente este inicio se va a dar con un tema controversial, el suicidio por amor. Ya está. Ahora sí, ya tienes todos los rasgos de la novela. Con esto te sale casi todo, casi. Lo único que te falta es recordar de qué trata esta novela. Y lo vamos a recordar a continuación. Vamos a ver. En cuanto a personajes, la historia es demasiado sencilla. Recuerda lo siguiente. En esta novela, Werther acaba de llegar al pueblo de Wilhelm y Werther ha llegado por un trámite, por unos papeles que le ha encargado su madre. Y este Werther todo lo va a contar en cartas. Cartas que tú vas a leer. Cartas destinadas a Guillermo. Por eso Guillermo es el narratario. Fíjate, Guillermo, dice las primeras cartas, aquí hay un río, hay un lago, que el bosque, que el valle, la naturaleza, que el canto de las aves, que algunas mujeres, que me siento bajo el árbol, que puedo leer a Homero. Esas son las primeras cartas de Werther. Pero en un momento determinado, Werther le dice, me invitaron a un baile. Tú sabes, Guillermo, que yo no soy de ir así nomás. Pero, como todos los jóvenes van a ir, yo no quiero desairarlos. Es así que acepté. Lo curioso es que la persona que me invitó, cuando llegué, estaba vestido yo con frac azul y chaleco amarillo. Y la persona que me invitó me pidió, por favor, que con mi carruaje vayamos a recoger a una amiga suya, Carlota. Fuimos donde Carlota y me dijo, por favor, tócale la puerta. Pero eso sí, cuidadito, cuidadito con enamorarte de ella. Tú sabes, Guillermo, dice Werther, que yo no soy de enamorarme sino más. Tú sabes, Guillermo, que para mí el amor siempre ha tenido última cabida. Pero cuando fuimos, dejé el carruaje afuera, me acerqué a la puerta. Esta estaba junta y al tocarla se abrió. Y como dicen 3 doritos después, era bellísima. Era encantadora. Parecía la Virgen rodeada de sus querubines, que luego me enteré que eran sus 9 hermanos menores. Y cuando me miró muy bella, muy elegante, con el cabello sujeto por una cinta que realzaba su rostro, me dijo, sí. Y yo, hola, ¿Carlota? Sí, vengo a llevarte al baile. Carlota se despidió de sus hermanitos y me tomó del brazo. Y en el momento en que Carlota me tomó del brazo, yo me sentí en las nubes. En el momento en que Carlota me tomó del brazo, yo me sentía soñando. En el momento en que Carlota me tomó del brazo, yo ya no veía más mundo que Carlota. Y cuando subimos al carruaje, para mí todo era Carlota, Carlota, Carlota. Y entonces al contemplarla, y entonces al quedarme mirándola, simplemente llegamos. Para mi suerte, Carlota más conversaba conmigo que con otra persona. Y es allí donde hablábamos, charlábamos, pero de pronto Carlota me interrumpió y me dijo, Werther, ¿bailas?
Tú sabes, Guillermo, que yo no sé bailar, que para mí el baile nunca ha tenido cabida, pero al mirar esos ojitos tan hermosos, le dije, claro. Y entonces la tomé del brazo y me sentí en las nubes. Todo era hermoso hasta que estalló una tormenta, rayos, truenos, relámpagos. Todos se asustaron, pero Carlota no. Carlota comenzó a jugar con todos, Carlota comenzó a divertir a todos, Carlota fue el alma de la fiesta y al final, Carlota fue llevada a su casa. Yo la llevé y le dije, me encantaría volver a verte. Y ella me dijo a mí también y me marché. Y ahora estoy aquí en mi casa, amigo Guillermo, escribiéndote esto precisamente porque quiero decirte algo. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Si te das cuenta, sí hay narrador, pero el narrador es el mismo Werther. Werther parafrasea lo que se dice. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que es la versión de Werther. Y como sabes tú, habrá que creerle, ¿cierto? En esta novela no tenemos la perspectiva de Carlota. Solo tenemos la perspectiva de una de las partes. ¿Estamos bien? Ahora, si hablamos nosotros sobre esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? En un momento determinado, Werther se encuentra con Carlota. Y cuando Werther incluso siente que desea decirle lo que siente, lo que vive, lo que padece, lo que siente, en ese momento le dice Carlota, estoy feliz. Y ella da a entender que también lo está. Carlota, estoy muy feliz. Yo también, dice. Y en ese preciso momento, él le dice, ¿y por qué? Yo estoy feliz porque mi futuro esposo llega de viaje pronto. ¿Cómo? Sí, Alberto ya va a llegar. ¿Alberto? Claro, te conté que me casaba, ¿no? Sí te dije. Te aseguro que sí, te aseguro que no. Bueno, no importa, sí, me voy a casar pronto. Y se llama Alberto. Qué bien por ti, Yupi, ¿no? Y entonces, claro, algo así sonó. Algo así, ¿cierto? Algo así. Y entonces, en ese preciso momento, Werther solo escribió, no me queda más que olvidarla. Siguiente carta, amigo, no puedo olvidarla. Siguiente carta, amigo, hoy salió el sol, hoy las aves cantan, hoy el mundo sonríe, hoy todo es propicio para ser feliz. Siguiente carta, amigo, todo me recuerda a ella. Y así, va y viene, va y viene. Ese es otro rasgo importante de la novela. Ese conflicto, ese desvarío es importante. Ahora, ok, vamos. En un momento determinado, Werther intentaba olvidarla, trataba de sacarla de su cabeza, pero no podía. Y dice, amigo, sí, Guillermo le contestaba, pero tú no puedes leer las cartas de Guillermo. ¿Por qué? Porque solo las leía Werther. Pero sabemos que Guillermo le contestaba por lo que decía Werther, porque en una parte Werther dice, amigo, sé lo que dices, te entiendo, tienes razón. Si no hay oportunidad, tengo que olvidarla, pero no puedo. O sea, el mismo Werther alude a las cartas que recibe, pero tú no las conoces, en la novela no las lees. Y entonces, en ese momento, Werther escribió lo siguiente. Hoy sucedió algo raro. Estaba en casa y sonó la puerta. Al acercarme a ella, era Carlota. Me quedó mirando y yo me quedé helado y me dijo, Werther, ¿puedes salir? Yo quería gritarle no, quería gritarle vete, quería gritarle lárgate. Pero al verla tan linda le dije, vamos. Di apenas unos pasos y un hombre se paró delante de mí. Mucho gusto, Alberto. Lo trajo a mi casa. Amigo, lo trajo a mi casa. Estábamos allí. Estábamos los tres. Y yo me sentía muy incómodo. Y cuando íbamos caminando, llegamos debajo del viejo roble. Bastaron unos minutos para descubrir que Alberto era un buen tipo.
Es más, hasta me cayó bien. Quizá en otro momento o en otra circunstancia hubiésemos podido ser amigos. Si bien es un espíritu burgués, frío y aburrido, era un buen hombre, noble. Y cuando estábamos debajo del viejo roble, estábamos allí y de pronto Carlota me miró y Carlota me dijo, Werther, ¿quieres que te cuente cómo me comprometí con Alberto? No, iba a gritar, no. Pero al verla tan linda, a ver, cuéntame. Espíritu romántico. Y entonces le cuenta precisamente que Carlota estaba triste. Su mamá estaba a punto de morir. Y la mamá le dijo, por favor, cuida de tus hermanos. Por favor, cuídalos. Y ella lloraba. Y llegó Alberto. Alberto era el amigo. Alberto era solo el amigo. Y cuando estaban los dos allí, la señora le dijo, hija, quiere mucho a Alberto. Lo que tú digas, mamá. Alberto, cuida mucho de mi hija. Lo que usted mande, señora. Prométanme que se van a casar. Y si Alberto y Carlota se van a casar, no es porque Carlota sienta algo por él, es porque se lo prometió a la mamá antes de morir. Pero un momento, Guillermo, ¿cómo compito contra eso? Dime, ¿cómo competir contra una promesa hecha a mamá antes de morir? No se puede, es imposible. Creo que solo me queda apartarme. Werther sabía que se acercaba la boda de Carlota y Werther no quería estar presente. Y le salió la oportunidad de un trabajo en otro pueblo, así que Werther inmediatamente aceptó. Werther le escribe a Guillermo, ahora estoy lejos, tratando de olvidarla, me siento más tranquilo y solo me dedico a trabajar. Otra carta. Amigo, hoy se casa ella. Imagino que ella se está casando en este momento. Espero que sea feliz. A veces pienso, la única forma de que todo salga bien es que uno de los tres muera. Si Carlota muere, ya no tendría por qué sufrir. Y entonces, quizás hasta Alberto y yo podríamos ser buenos amigos. Si Alberto muere, quizá Carlota no tendría presión y podría estar con este humilde servidor. Pero yo no quiero que Carlota muera. Ni tampoco me gustaría que Alberto se muera. En cambio, si yo muero, ellos estarían tranquilos y nadie se preocuparía por mí. No sé, amigo. No sé qué estoy diciendo. Otra carta. Amigo, te sorprenderás de la dirección desde donde mando esta carta. Volvió el pueblo. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que estaba pensando en algo. Amigo, ¿por qué Carlota me contó que se iba a casar con otro hombre y no por amor, sino por obligación? Dime, ¿por qué Carlota me contó lo de Alberto? ¿Por qué una mujer le contaría a un hombre eso? ¿Es que acaso siente algo por mí? ¿Es que acaso es una forma de disculparse, de decirme, yo siento lo mismo por ti, pero entiéndeme, no puedo? Amigo, ya no sé lo que busco. Me lo has dicho de muchas formas que lo olvide, pero ¿sabes qué? Quiero una respuesta. Quiero una respuesta. A partir de este momento la novela se vuelve narrador omnisciente. A partir de este momento la novela se vuelve en tercera persona. Y es precisamente aquí donde Werther va a buscar a Carlota. Y los dos estaban en su casa. Y en ese momento Carlota habla, Werther habla y Werther está mirándola fijamente a los ojos. Alberto no está. Y de pronto Carlota siente un vago presentimiento.
y al ver que Werther estaba demasiado cerca, por inercia, Carlota estira el brazo. Werther dio el brazo. Y Werther pegó la mano de Carlota contra sus labios. Carlota sintió un temblor en el cuerpo y Carlota solo susurra: Werther. De pronto Carlota recoge la mano y nota que la mano de Werther está sujeta a la suya y Carlota, sin pensarlo, víctima de la pasión característica del romanticismo, lo irracional, Carlota pegó sus labios contra la mano de Werther y Carlota colocó la mano de Werther en su pecho, sintió el temblor y dijo: Werther, susurrando. Y fue allí donde Werther comenzó a cubrirla de besos. Mientras que Carlota susurraba, él besaba sus labios. Ojo, es una señora casada, guarda. Y entonces, en ese momento, Carlota ya no susurró, gritó: Werther, no podemos seguir así. No podemos. Tú y yo no podemos hacer esto. Si seguimos así, ya no podremos vernos. Ya no podremos estar juntos. Werther, por favor. Y se fue llorando a su cuarto. Y Werther se quedó llorando. Unos minutos de reflexión y de pronto se levantó. Y en el momento en que se levantó, Werther caminó a su casa. Y le dijo a su criado: ve a la casa de Alberto y dile que me preste sus armas. Dile que me voy de cacería. El criado va donde Alberto, va por las armas. Y Alberto le dice: Carlota, bájale la pistola. Carlota, baja la pistola. Carlota, limpia la pistola. Carlota, le da la pistola. Dile que tenga cuidado. Cuando Carlota entrega la pistola, siente un vago propósito, siente un pensamiento siniestro, pero trata de no pensar en ello. Sin embargo, quería saber qué iba a pasar. Carlota temía por Werther y Carlota quería decírselo a Alberto, pero contarle a Alberto implica contarle lo que había pasado antes y ella no podía contar lo que había pasado antes. Entonces cayó, pasaron los minutos, recibió una visita y simplemente Carlota olvidó lo sucedido. Siguieron como si nada. Werther, en cambio, se quedó encerrado. Werther, en cambio, recibió la pistola. Y Werther le dijo a su criado: tómate el día libre. Werther se quedó solo y dijo: un momento, dime por favor, ¿quién te dio el arma? La señora Carlota. ¿Qué? La señora Carlota. ¿Y te dijo algo? Sí. Que tenga cuidado. Tómate el día libre. Papel y pluma. Y Werther escribió: qué dolor y qué lástima, Carlota, que las armas que acabarán con mi propia vida vengan de tus manos. Pero dice: si lo quieres, así será. Tendré cuidado. Tendré cuidado de no estorbarte, tendré cuidado de no entrometerme, tendré cuidado de no aparecer en tu camino. Ojalá que ese hombre con el que compartes el lecho te haga feliz, aunque jamás te hará tan feliz como este pobre Werther, que te amo en esta vida y en todas las que me queden. Por favor, nunca me olvides. Acuérdate, Carlota, del día en que te conocí y acuérdate cómo tú y yo llegamos a ser tan amigos y a pesar de tanto dolor, recuérdame así. Siguiente carta. Amigo Guillermo, sé que a la altura de esta carta ya sabrás lo que estoy a punto de hacer y sé que querrás evitarlo, pero te digo algo, no puedes, no es posible. Solo te pido un favor, consuela a mi madre. Consuela a mi madre y hazle entender que esta no es una salida cobarde, sino valiente. ¿Cobarde?
es seguir viviendo cuando ya la vida no tiene sentido. Una vida sin razón de ser equivale a una muerte prematura. Por favor, amigo, no me olvides. Recuerda tu pobre Werther, tu aliado, tu compañero, el que tanto compartió su historia contigo. Tercera y última carta, para quien sea. Y Werther dice: estoy vestido con frac azul y chaleco amarillo. Por más que me embarre de sangre, no me cambien de ropa, porque con esta ropa conocí por primera vez a Carlota. Y si al conocerla entré a la vida, ahora que me voy, quiero irme vestido igual. En el bolsillo derecho de mi pantalón tengo una cinta de cabello que le pertenecía a Carlota el día en que la conocí. No me la quito. Por favor, no me la quito. Sé que es una reliquia y que me costó demasiado conseguirla. En el bolsillo izquierdo tengo 3 cartas que Carlota me envió cuando estuve fuera. No me las arrebaten. Por favor, les suplico que no me las arrebaten. Si voy a sufrir el tormento eterno del infierno, quiero esto para calmar sus llamas. Sé que mi muerte no está permitida por la iglesia y sé que no puedo ser enterrado en un camposanto. Si quieren un lugar para enterrarme, entiérrenme debajo del viejo roble. Lugar donde conocí el cielo cuando miré a los ojos a Carlota y donde conocí el infierno cuando me enteraba que se casaba con otro hombre y tenía que olvidarla. Y si quieren un epitafio para mi tumba, acá pongan: aquí yace el joven Werther, joven que murió de amor, porque hasta el amor mata. Por favor, nunca me olviden. Luego de escribir sus cartas, Werther dejó el papel, dejó la pluma y cogió el arma. El arma pesada, el arma fría. Werther estaba con el arma apuntando un 23 de diciembre. Esa es la fecha. Un 23 de diciembre. Werther apunta hacia su cabeza. ¿Por qué la cabeza? El corazón es el Eros y la cabeza es el Tánatos. El corazón es lo que sientes y la cabeza es lo que debes hacer. Yo no quiero matar lo que siento. Yo quiero matar la razón. Yo quiero matar las reglas. Claro, vísperas de Nochebuena es. Y entonces Werther, con el arma apuntando a su cabeza, nervioso, Werther tenía la mano temblorosa y en ese momento Werther, solo concentrado con el arma, miraba al horizonte y decía: oh, Carlota, Carlota, Carlota es una cosa única, una cosa bella. Mi amada Carlota, acuérdate cuando nos conocimos. Sé feliz, Carlota. Y ya van a sonar las 12. Sé feliz y simplemente se manda. Eso ocurrió un 23 de diciembre, pero no se murió al instante. Eso también fue feo. Carlota se enteraría de esto a la mañana siguiente, porque el 24 de diciembre el criado vuelve a casa y cuando el criado vuelve a casa, el criado encuentra a Werther en un mar de sangre, llaman al médico y el médico da una explicación. El médico le venda la cabeza porque el corazón de Werther seguía latiendo y como el corazón de Werther seguía latiendo, obviamente estaba en estado vegetal. Voló la cabeza, pero no murió del todo, pues no. Y entonces, en este caso, Werther estaba ahí tendido, vendado en estado vegetal,
y el médico dio una explicación. Una parte de él quiso morir, quiso morir, y la otra está luchando para sobrevivir. Al final, Werther, al caer la tarde, muere, y obviamente cuentan que alrededor estaban Carlota, Alberto y muchos que lo conocían. Profe, ¿y cómo reaccionó Carlota? Profe, ¿qué dijo Alberto? No se sabe, porque la novela solo es la postura de Werther. La novela solo te cuenta el punto de vista de Werther, no te cuenta más. Y entonces el autor pone unas palabras al final. El autor dice: estos son los pocos diarios que del joven Werther pude conseguir. Solo hay un requisito para entender este libro: haber conocido el amor. Si nunca has conocido el amor, no entenderás esta obra, o la tildarás de boba o cursi. Esa era, se podría decir, la indicación que coloca el autor sobre este libro, que el requisito es haber conocido el amor, y si nunca lo has hecho, si nunca lo has conocido, entonces jamás entenderás el libro. Eso es lo que plantea Las cuitas del joven Werther aquí. Ahora, esta novela se difunde rápidamente por toda Europa, esta novela se traslada rápidamente por toda Europa, y en un momento determinado esta novela va a llegar a traducirse a varias lenguas. Y sí, lo que me dijeron al inicio, no, porque el premio Nobel se entrega a partir del año de 1901, Anderson, y estamos en el siglo XVIII, no siglo XX. Esta novela no es cosas que tienes que aprender, no se burlen, por favor. No tenía por qué saber en qué año se entregó el primer premio Nobel, pero bueno, te cuento, esta novela, al contrario, para muchos fue considerada dañina, maligna, no buena, porque más de un joven se compraba su frac azul, su chaleco amarillo, escribía sus cartas y se volaba la cabeza. Y esa es pues la crisis del joven Werther, la maldición del joven Werther, ¿cierto? Pero no es que fue prohibida, no existe eso ahí, no existe eso. Estamos en el siglo XVIII, XIX, no existen las prohibiciones de ese tipo, pero sí fue mal vista, eso sí, estigmatizada sería la palabra, estigmatizada por la sociedad. Ahora sí, con esto nosotros ya tenemos el panorama. ¿Qué te parece si te vas a las preguntas? ¿Nos vamos a las preguntas? Sí. ¿Hay película de eso? No que yo sepa. Ya. 1. No es característica del romanticismo. ¿Sentimiento, pasión? Sí. ¿Libertad artística? Sí. ¿Rechazar las reglas? Sí. ¿Amor por la naturaleza? Sí. Ya salió pues. La D la hemos visto, pero dime dónde hemos visto la D, visión objetiva y verosímil. ¿En qué corriente literaria hemos visto la D? Acuérdate, no necesariamente. Lo de verosímil sí, pero objetivo no. ¿Dónde está el objetivo? Después del romanticismo. Acuérdate, después del romanticismo, el realismo. Perfecto, realismo. 2. ¿Por qué se dice que Werther era un alma apasionada por la sensibilidad romántica? Porque no sabía pensar bien, no, porque no tenía clara su historia individual, no tiene nada que ver, porque era preso de sentimientos irracionales. La palabra preso como que es muy exagerada, pero en parte sí lo era, por si acaso, pero mejor está la D, porque era sensible y enamorado, porque era sensible y enamorado, la sensibilidad romántica. Muy bien. Pregunta número 3. Acá hay un texto. Primero lee el fragmento. Con respecto al fragmento de Las cuitas del joven Werther, ¿qué rasgo romántico se puede apreciar? Pausa. Escúchame. No leas el texto. Esta pregunta expresa en Marcos. Así viene. Escúchame. No leas el texto. Esta pregunta está bonita. Dime lo que te pide la pregunta. ¿La pregunta te pide el tema del texto? No. ¿La pregunta te pide características del autor? No. La pregunta que te pide, ¿qué característica del romanticismo está en el texto? ¿Cierto? ¿Qué te parece si llegamos a la clave sin leer el texto? Se puede. Con San Marcos obvio que se puede. Mira la A.
El culto desmedido a la individualidad del autor. Ese es un rasgo romántico. Mira la B. La supremacía de la vida rural sobre la burguesa. Eso no es tema romántico. La C. Exaltación de la naturaleza. Eso sí es romántico. Y la D. Acatamiento de las leyes de la preceptiva. Eso no es romántico. Entonces, solo tienes que hacer algo. Mira las primeras líneas. Si habla de yo, marcas la A. Si habla del paisaje, marcas la C. Y dice, cuando el ameno valle, ya está. Listo. ¿Qué marcas? ¿La A o la C? La C. Obviamente. Ya ahora, si tú lees el fragmento, ya pues te enteras de todo el chisme. Y lo bueno de este fragmento es que te permite acercarte a la obra. Cuando el ameno valle extiende su neblina en torno a mí, mira cómo habla, y el sol en su cenit descansa por encima de la impenetrable oscuridad de mi bosque, y apenas unos rayos aislados consiguen colarse en el interior de mi santuario. Entonces me tumbo sobre la alta hierba junto al arroyo que fluye, y así tan cerca de la tierra me llaman la atención 1000 hierbecitas diferentes cuando siento cerca de mi corazón. Ya pues, todo esto es descripción del paisaje. 4. Respecto al argumento de las cuitas del joven Werther, marca el enunciado correcto. Werther se dispara en la noche de Navidad y agoniza en los brazos de Carlota, ya quisiera. Alberto, luego de casarse con Carlota, se vuelve un artista, nada, nada. Werther le confiesa su amor a Carlota y le propone marchar a otra ciudad. No, Werther comprende que es una pasión vedada, la D. A ver, Paula, en la 3, ¿por qué la B no es romántica? La supremacía de la vida rural sobre la burguesa, porque estás hablando de dos cosas distintas. Es la supremacía, o podemos decir, la importancia del espíritu romántico sobre el espíritu burgués. Romántico sobre burgués. Lo que tú me estás diciendo es que la vida rural está por encima de la burgués, no es dentro de las características, está a medias, coge parte de una característica con parte de otra. El romanticismo exalta el paisaje, pero no es que el paisaje esté por encima del burgués. Además, vida rural en ningún momento se ha dicho. Se dice exaltación por la naturaleza, pero date cuenta que en las novelas románticas hay ciudades en el campo, que no es sinónimo de rural. Acuérdate que Werther vivía en el pueblo, una ciudad de Wilhelm, no es rural, ¿sí? Ya está. Rural sería el mundo de Sancho de Ajeno. 5. El texto evidencia. A ver, cuando el ameno valle, oye, el mismo texto. Cuando el ameno valle extiende su neblina en torno a mí. Ya, esta no expresa Marcos. Una narración compleja y rebuscada, eso es demasiado subjetivo. Una narración objetiva y realista no puede ser la B. ¿Por qué? Porque el narrador es protagonista. El narrador es protagonista. Ah, entonces tampoco es la D. La clave es la C. Un favor, donde dice intradiegético, cosa que ya no pregunta San Marcos del todo, cámbiale y colócale homodiegético. Es igual que en otras preguntas antes vimos eso, ¿cierto? Hay una confusión con el término. No es extradiegético, es heterodiegético, y no es intradiegético, es homodiegético. ¿Qué cosa es homodiegético? Un narrador protagonista o un narrador personaje. Eso es un narrador homodiegético. Ahí está. La clave sería la letra C. Dale vuelta. ¿Qué dice? No es objetivo porque no, objetivo es cuando es tercera persona. Solo objetivo es cuando es narrador omnisciente. Ahí nada más es objetivo. A ver, pregunta 6. ¿El romanticismo reacciona contra las reglas del neoclasicismo? ¿Rechaza la tradición clásica? Esto porque abraza la libertad de creación. En función a esto, el escritor romántico, si te está diciendo que el romántico rechaza las normas, si te está diciendo que el romántico rechaza las reglas, se aferra a las normas clásicas, le da importancia al genio creador, observa la realidad con influencias del positivismo, no necesita imaginación creativa, solo hay una. El romántico cree en la inspiración. El romántico cree en el genio creador. La clave sería la letra B. Beso. Esa es la respuesta. 7. Dice,
Con respecto a las cuitas del joven Werther, marque la alternativa que tiene la afirmación correcta. Werther no es burgués, se va la A. Carlota representa el amor vedado, esa es la clave. El protagonista muere luego de batirse a duelo o no, y no inicia el realismo, sino romanticismo. La clave es la B. A ver, Osho dice, sobre el romanticismo, aborda solo temas sentimentales. No, no puede ser. Apela a la libertad creadora, sí. Rechaza la razón, sí. Tiene objetividad, no. La 8, la letra debería ser ¿cuál? La letra D. La letra D. 9. El anterior fragmento de las penas del joven Werther nos presenta un narrador. Ya pues, hay dos opciones. Si es la parte final, omnisciente. Y si es la parte del centro, el inicio, protagonista. Atravesé, listo, primera persona gramatical. ¿Cuál sería la clave? Fuera de la historia, no. Impersonal, no. Impersonal es en tercera persona. Objetivo, no. Dentro de la historia, subjetivo. Muy bien. Siguiente. Los textos hacen referencia a ver, la ciudad propiamente dicha es desagradable, pero en sus cercanías brilla la naturaleza. Exaltación de la naturaleza. Un hombre formado según las reglas jamás producirá nada absurdo y absolutamente malo. Afán de libertad. ¿Cuál sería la clave? Casa. Casa. 11. El anterior fragmento de las cuitas del joven Werther evidencia. Bien sé que no somos iguales ni podemos serlo, pero en mi opinión, el que cree preciso vivir alejado de lo que se llama pueblo para que éste le respete es tan despreciable como el cobarde que se oculta de sus enemigos. Ya, una opinión subjetiva, bastante subjetiva, ¿cierto? Una profunda soledad del personaje, no. Cuestionamiento sobre la literatura clásica, no. Autocrítica del personaje, casi nada. Alejamiento del personaje del campo, no. Ya. Acá la clave es la C, pero solo si lees la primera línea. Bien sé que no somos iguales ni podemos serlo. Ahí está. Pero si lees las demás líneas, más que autocrítica, lo que tenemos es una reflexión subjetiva. Si le añades a la C al costado reflexión subjetiva, sería mejor respuesta. Es decir, autocrítica y reflexión subjetiva, porque no está hablando solo de él. ¿Sí? Ten cuidado. La clave sería la letra C. A ver, pregunta número 12. Característica del romanticismo. Ya, el romántico también es nacionalista. El romántico también es popular. La clave sería la A. Reales, no. Deformación, no. Positivismo, no. La proposición ajena al romanticismo, la D, porque no se busca volver a lo grecorromano. En la 14, Werther se quita la vida cuando suenan las campanas de medianoche. Tras el disparo, su criado encuentra el cuerpo, se tardará varias horas en morir y será sepultado no en el cementerio, sino afuera del cementerio. Claro, la A. ¿Qué dices? Popular puede ser por histórico. Claro, pero también nacionalista y folclórico. También puede ser nacionalista y folclórico. Y 15, en las cuitas del joven Werther, la representación de la naturaleza se asocia ¿con qué? Con los sentimientos del protagonista. Ten cuidado, porque una vez esto vino en San Marcos y esa no era la clave más bien. ¿Por qué? Porque no es que cuando él está feliz el paisaje se ve bonito y cuando él está triste el paisaje se ve feo. Eso es en la novela María de Jorge Sachs. En las cuitas del joven Werther se asocia, pero no mucho. Ten cuidado, no es que el paisaje, y esto vino en San Marcos, el paisaje refleja el estado de ánimo y San Marcos decía, eso es falso, ¿sí? Eso es falso, ten cuidado. La clave es la A, pero, o sea, sí se vincula con los sentimientos, pero no refleja el estado de ánimo. A eso me refiero, no refleja el estado de ánimo. ¿Listo? Ok, señores, con esto espero que saquen pues un excelente quiz. Espero que lo hagan muy bien, no creo que esté difícil, así que luz.